hígado consiga metabolizar o fármaco porque não está enfermo. E a outra coisa é que você lhe dê a dose adequada a esse paciente. Esse citocromo P450 é responsável por metabolizar vários tipos de fármaco, entre eles o paracetamol. Qual é a dose máxima de paracetamol que doe a um paciente? ¿Sabes? Por quê? Mas, quem sabe? 4 gramas é a dose máxima de paracetamol que pode se indicar por dia a um paciente. Se você lhe dá mais de 4 gramas, o que vai produzir é uma intoxicação por paracetamol. Então, ter cuidado com isso, já? E quando eu intoxico meu paciente com paracetamol, o antídoto para a desintoxicação é a N-acetilcisteína. O antídoto para desintoxicar o paciente é a N-acetilcisteína. E que se diz que é essa intoxicação? É quando ele tem demasiado paracetamol ao paciente e demasiado citocromo P450 estão ocupados, estão intoxicados e não conseguem metabolizar mais nada. Já? Qual é o antídoto? N-acetilcisteína. Antídoto para intoxicação por paracetamol. Se eu lhe dou ao paciente paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, amoxicilina, as 20 fármacos à vez, muito possivelmente esses 20 fármacos vão acabar intoxicando o hígado. Por quê? Porque quase que todos se metabolizam aí, em citocromo P450. Esse é o motivo por qual não se dá 50 tabletas a um paciente no mesmo momento. A vezes ele diz, esse você me toma às 8, esse às 8h30, esse às 9 e assim por diante. Quando são fármacos que não podem estar juntos, sempre se separa um horário para que o paciente o ingira de melhor forma para evitar sobretrabalho hepático. Entenderam isso? Sim? Acá, isso é só para entrevista. Sabe que isso é? Não se desespere com as diapositivas, nunca pergunte nada da diapositiva. Desespere-se por gravar áudio, gravar vídeo, é assim. Acá, há proteínas que estão circulando na sangue. A sangue, como é? Líquida ou sólida, por si acaso? Líquida. Parece que se eu pongo uma gotita de sangue em 1 litro de água, se deshace? Sim ou não? Sim. Sim? Que característica teria então a sangue? Lipossolúvel ou hidrossolúvel? Hidrossolúvel. Já? Não é lipossolúvel. Por mais que tenha moléculas de lípido aí adentro, é hidrossolúvel. E há uma proteína que se encarga de transportar os fármacos, principalmente se são lipossolúveis. E essa proteína se chama albúmina. Principalmente a lipossolúvel e a albúmina plana. Pero carga das duas, já? A coisa é que a função da albúmina é agarrar o fármaco do hígado e levar para onde você lo necessita, já? E quando esses fármacos estão unidos com albúminas, eles estão em stand-by, estão como se estivesse inativado, dormindo, tranquilo, relaxado. E a albúmina lo libera, pum, e ele consegue chegar e fazer seu efeito em sítio de ação. Me entenderam? Já? Albúmina. Ok? Estou terminando, tá? 10 horas mais, já? Não se preocupe. Pajaritos, muita atenção acá.
mucha atención aquí, ¿ya? Entiendan esto y le va a facilitar desde de la práctica de esta semana hasta ese momento acá. Los fármacos tienen vías de administración. Cuando le doy un fármaco a un paciente, esas vías de administración pueden ser vía oral, y la vía oral tengo dos divisiones, por deglución o para tragárselo, para engolir, o pueden ser sublingual, por debajo de la lengua, ¿ya? Por deglución o sublingual. ¿Entendieron eso? Y hay otra vía que se llama parenteral. Es una vía que me atraviesa paredes. ¿Cuál es la pared de protección del cuerpo de nosotros? La principal pared. Piel. Entonces, si pongo un fármaco que me atraviesa la piel, son fármacos que se administran por vía parenteral. Aquí tengo, por ejemplo, IV o EV, IM, SC, ID, peritural, subdural. Essas duas vamos falar em seu exame final. São fármacos do sistema nervioso central, são anestésicos centrais, ok? Não vou falar disso agora. Pero parenteral me atravessa a parede. IV significa intravenoso e EV significa endovenoso. Se você me ponga IV ou me ponga EV, me dá igual, ok? Entenderam? IV ou EV é o mesmo. IM, intramaxilar, intramuscular. Essa tiene la obligación, porque hicieron su práctica de 6, me imagino. Subcutáneo, por debajo de, o sea, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa, en el tejido adiposo. Y la ID significa intradérmica. Entonces, las vías de administración son vías oral, parenteral, rectal, por el recto, por el ano, vaginal, por la vagina, ¿ya? Y hay uno que llamamos de tópica, ¿ya? En piel, en el ojo, en el oído, ¿ya? ¿Se acuerdan de los colidios? Son vías tópicas de aplicación. Le pongo en la mucosa del ojo, le pongo en el oído, le pongo en la nariz, ¿ya? Y me falta una que ahorita me voy a acordar cuál no puse. Inhalatoria. Esse H ayúdeme. Inhalatoria. Bien, así. Oye, ¿se escribe español? Apaga la luz, por favor. No. Bien, está bien. Fíjense, ¿alguien tiene asma? Cuando, debemos excluir ahora a su amiga de asma, entonces. Yo si fuera ella, te cortaba del grupo. Cuando uno tiene asma, está en crisis, ¿qué consume? No, ¿y qué tomas para mejorar la crisis? No. Salbutamol. Salbutamol. ¿Toma salbutamol? No. ¿Tiene su bombita ahí? Pero en la crisis. En la crisis usualmente usamos una receta Asmacol. Inhalador, Asmacol. ¿Asmacol tiene ahí? Ahorita sí. No sé, no. ¿Alguien no tenga asma y quiere experimentar con amomil? Ahorita le pruebo, sí.
¿Usted tiene su salbutamol? Sí, totalmente. Es que a mí no me viene, o sea, me viene por temporada. Está feíto. Este fármacos para vía inhalatoria. Tengo acá, el fármaco está aquí, y eso de aquí es solamente su recipiente para poder poner y hacer el pan. Cuando uno está en crisis, le pone eso a la boca y se aprieta acá, y eso me libera un gas, y ese gas, te acordaste, ¿no? ¿Ya? Y ese gas lo que va a hacer es venir desde de la boca en comunicación con la fosa nasal, y eso me viene a los bronquios. Al llegar a los bronquios, hace una broncodilatación. Ese fármaco vamos a trabajar en ese parcial, tanto el salbutamol cuanto este. Una persona que tenga crisis asmática o que tenga asma, siempre sería bueno tener su bombita de emergencia, por ahí le pasa algo, ¿ya? ¿Ya? Pero demasiado, así que yo tengo que cambiar. Sí, pero siempre es bueno tener, ¿por qué? Porque cuando uno está en crisis no sabe dónde le va a pasar o de qué forma va a pasar, ¿no? Hay gente que tenía tuvo desde niño y ahora adulto ya no tiene más crisis y toma su Montelukast, sus fármacos para prevenir que no haya, ¿no? Pero aquí, para prevenir que no tenga una crisis. De toda forma, ese salbutamol, ele actúa en receptores beta 2 que están en los bronquios, ¿ya? El salbutamol te hincha. ¿Te hincha? ¿Cómo? Creo que tiene corticoide o algo así. No, salbutamol, si hace el PAF, no debería hinchar. Hay que ver otra causa o si ese fármaco está mezclado con otro para que no tenga líquido, ¿ya? Entonces, ¿estos fármacos no tienen corticoides? Si es solamente salbutamol, no, Ah, ¿ya? Es porque no he visto cómo es su nombrecito. Es que yo, utilizaba el Asmacor, pero luego de una crisis me temblaron las manos, entonces me bajaron a otro medicamento menos fuerte que tenía menos corticoides, me dijeron. Ahorita vamos a ver. Asmacor. Entonces por eso me vino este azulito que no sé ni cómo se llama, pero antes utilizaba Asmacor. Mira, el Asmacor, si no me estoy equivocado, tiene su salbutamol, pero no consigo ver bien acá al ladito su otra composición, ya, fluticasona. Fluticasona sí es un corticoide, ¿ya? Ya, tiene corticoide. Pero, por ejemplo, el corticoide te ayuda a disminuir los mocos. Y en ese caso disminuir la inflamación. Y por eso me la dieron porque yo no tenía corticoides, porque después de una crisis me temblaron las manos. Ya. Así que ya dejé el Asmacor. Ahorita le explico una cosa y a ver si no fue esto. Cuando yo estoy con crisis asmática, ya, yo doy 2 PAF se llama esto, que es el hecho de apretar y te lanza el spray, el aerosol. 2 PAF de salbutamol es suficiente para mejorar ese paciente. Y lo que va a pasar es que ese salbutamol que ingresa se une a receptores llamados beta 2. Por vía inhalatoria se une a los beta 2 que están en los bronquios. Al unirse con los receptores, broncodilata, aumenta la dilatación. Pero si le doy 4 PAF y ese paciente se le sobrepasa la dosis, el pulmón ya está todo ocupado de salbutamol y no tiene que hacer ahí más. ¿Y para dónde manda? Para el corazón. Y al mandar al corazón, en el corazón tengo receptores beta 1 que están en el nódulo sinusal y activan la frecuencia cardíaca. Esos receptores beta 1 fueron hechos para unirse con la adrenalina, pero también son pinques del salbutamol. Entonces, cuando sobrepaso 2 PAF, cuando doy más que esto, actúa en los beta 2 del pulmón, su sitio de acción, pero también puede llegar al corazón. Y al llegar al corazón me produce taquicardia. ¿Me entendieron? Sí, quizá eso fue. Sí. ¿Ya? ¿Entendieron eso, chicos? Ya. O sea, estoy haciendo en la farmacología clínica lo que le estaba diciendo. Afinidades por beta 2 y media afinidad por beta 1. Esta es una vía inhalatoria. ¿Fue a la sangre?
No, es un fármaco de acción local, ¿ya? Pero si se pasa al corazón, sí. Hay fármacos, por ejemplo, que le administro por vía sublingual, por debajo de la lengua. Hay las glándulas sublinguales y al poner un fármaco acá por debajo de la lengua, ese fármaco se va absorbiendo, ¿ya? Directamente a la sangre. Y fíjense su camino. De aquí, viene hasta aquí, sigue y ¡pum! Se cae el corazón. ¿Llegó al hígado? No. ¿Tiene que metabolizarse? No. Los fármacos administrados por vía sublingual hacen efecto en cuestión de minutos, ¿ya? 2, 3 minutos, 5 máximo ya están funcionando. Primero porque ya es rápido que llega al corazón y es rápido que es distribuido por el cuerpo. Y como ya están activos, belleza. Un ejemplo de eso es el ketorolaco. Me voy a arrepender. Le doy medio punto a quien tenga su impreso los fármacos, la lista de fármacos que yo les pasé al grupo. ¿Quién tiene impreso? ¿Quién imprimió la hojita de los fármacos? ¿Nadie? Un punto. Yo lo tenía anotado. Vamos a pasar con 0 sobre 100. Pajaritos, esa lista, imprímanla. Traigan toda clase. Porque aquí, por ejemplo, ¿sí, Doc? Ya, al final de esa clase les paso. Hoy y la tardecita voy a volver a mandar a todos los grupos, porque hay hartos hijos ingresando de nuevo. Ya, aquí, ¿ven que está escrito salvo de amor? Sí. ¿Para qué sirve? Asma. Ya debería estar aquí, crisis de asma. 2, PAF. ¿Ya? Aquí, ya estoy hablando de un fármaco, entonces esa listita, doctores, es mi idea que ustedes la utilicen y traigan todas las clases. Porque le hago un fármaco y ya lo vamos escribiendo ahí. Ahorita, por ejemplo, les hablé del paracetamol, ¿eh? Le dije cuál era el antídoto, N-acetilcisteína. Entonces, antídoto, N-acetilcisteína. Ahora, por ejemplo, les voy a hablar de otro fármaco, que es un fármaco que se utiliza por vía sublingual para manejo del dolor. Viene de 20 miligramos, de 30 miligramos. De utilización endovenosa viene de 30 y 60 miligramos en ampolla. Entonces, esas cositas ya vayan anotándose siempre en su lista, porque al día de mi examen les debo utilizar sus apuntes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ven? Sí. Y esto es el mejor apunte que usted podría tener en una clase mía. ¿Entienden? ¿Qué se usa, cómo no usa? No soy tan bueno del corazón de decir usen los apuntes pensando que ustedes van a sacar buena nota porque yo le dejaba usar el apunte. Soy malo, ya le dije, no tengo corazón. Cuando le digo use sus apuntes es porque sé que ahí en su texto va a faltar informaciones. Siempre va a faltar. ¿Y qué vas a hacer? Que van a dejar acumular todo para el día del examen. Y el día del examen, quizá Dios consiga hacer un milagro para que usted consiga aceptar todo 100% leyendo de 50,000 hojas que usted hizo apuntes. Ese es el resumen del resumen, sale de aquí. Haga un apunte, traigan esto, haga un apunte, pero utilicen esa tablita porque es por algo, ¿ya? Igual, vamos. Entonces, cuando hablo de un fármaco sublingual,
hay tres representantes importantes como ellos, el ketorol o ketorolaco, que lo pongo bajo lengua para el dolor, cuestión de 2-3 minutos y ya empieza a hacer su efecto. Pero dura poco, ¿no? Pero dura poco. Solo que la cosa es calmar el dolor, entonces ya está. Como son fármacos de emergencia, no hay ningún problema, ¿ya? Otro fármaco importante de esa línea es el captopril y el nifedipino. Son fármacos que utilizamos para bajar la presión. Captopril y nifedipino. Nifedipino. Los dos fármacos están en su lista del segundo parcial. Captopril y nifedipino. ¿Ya? Otra vía de presentación de fármacos, por si acaso, es por el recto, por el anus. La mucosa anal de nosotros tiene una gran capacidad de absorción. Al administrar un fármaco, por ejemplo, en supositorio, ese fármaco está compuesto por jabón de glicerina, por una pasta a base de glicerina, ¿ya? Y toda glicerina, cuando entra en contacto con el calor, cuando entra en contacto con la zona cálida del ano, él empieza a derretirse. Y al derretir, el fármaco es absorbido. La situación de la vía retal, fíjense, yo tengo parte que va para el intestino, va para ser metabolizado por el hígado. Esta parte que va a ser metabolizado por el hígado, pero 90-80% de ese fármaco viene por ese camino, fíjense. Vía retal, sube y va directo al corazón. Entonces, ¿cuáles son las vías de acción más rápida de un fármaco? Intramuscular, vía retal, sublingual y vía endovenosa. ¿Ok? Son vías muy rápidas que usted pone y a los minutos ya están haciendo efecto. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por el hígado para hacer metabolismo. Acá, endovenosa, directamente va aquí, intramuscular o subcutánea o intradérmica, directamente va a la circulación. La única que pasa por el hígado es la vía Deglución, vía oral de oral. deglución. Y acá, doctores, el proceso de eliminación y ahí se termina la vida. A ver si consiguen escuchar el audio. Vamos a hacer silencio de una mosca. A ver si ve. Si no, le voy. Ya, sigamos. ¿Cómo funciona el ibuprofeno? El paciente estaba yendo a su casa cuando su cortejo al amor de su vida, se cayó, se golpeó, se lastimó la rodilla. La COX-2 es la enzima que va a actuar metabolizando el ácido araquidónico, resultante de la degradación, para generar prostaglandinas proinflamatorias. Al metabolizar, yo tengo prostaglandinas del dolor, prostaglandinas del rubor, prostaglandinas del tumor. Cada una de las prostaglandinas tiene una función específica en el cuerpo. Ya no es solamente una prostaglandina, son varios tipos. Acuérdense de patología. Y esa prostaglandina me va a liberar cada una de su respectiva. En este momento el paciente tiene dolor, le duele, su rodilla está rojita. Se toma un fármaco para neutralizar esa COX-2. El fármaco más indicado para ese paciente sería... ¿Qué familia farmacológica utilizaría para dolor? AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES hay varios tipos y a partir de la próxima clase, después del carnaval, bienvenido a farmacología. Ahora termino todo lo que es teoría y vamos a empezar directamente a matar pacientes. ¿Ya? Y cada paciente que tratemos, vamos a hablar por qué ese, por qué el otro, cómo ese, cómo el otro. ¿Ok? O sea, no vamos a matar realmente, ¿no? Pero los imaginarios sí. La COX, los fármacos aplicados, literalmente le bloquea la COX-2 y el paciente deja de dar así y puede volver a su camino a casa de su cortejo. Listo, fin.
La COX ciclooxigenasa, tengo la COX-1, que es encargada de realizar la protección de la mucosa gástrica. Y si tu paciente tenga un buen funcionamiento de la COX-1, belleza. La COX-2 es responsable por humor, calor, dolor y así por el lado. Al utilizar un fármaco por mucho más tiempo do que deveria, esse fármaco lo que vai resultar, o que vai passar é que vai bloquear tanto la 1 quanto la 2. E ao não ter essa proteção, o que pode passar é uma gastritis ou uma úlcera gástrica ou uma úlcera péptica perfurada. Por lo tanto, como as ensaladas e esse carnaval não salga. Listo, graças. Quero poder no texto. Parajitos. Chao. Vuelen, pajaritos.